Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Bueno, en esta ocasión vamos a conversar acerca de para quién es este trabajo, o sea, a quién le puede aportar algo lo que denominamos cuarto camino, ¿sí? Es una, ¿cómo podríamos decir? Una cosa un poquito complicada en este sentido. En general, las personas, ¿sí?, tenemos fundamentalmente dos aspectos que, desde el punto de vista del cuarto camino, forman parte de nuestra vida interna, ¿sí? Uno es nuestro ser, ¿sí?, y todo aquello que hemos adquirido a lo largo, bueno, de la vida. En los aspectos del ser tenemos, digamos, lo que en las tradiciones o las distintas culturas llaman el alma, el hálito de vida, la luz interior, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte adquirida es lo que podríamos llamar la psicología, y en nuestro caso muchas veces como sinónimo de la psicología, la máquina, ¿sí? En Cuarto Camino definimos a la máquina, ¿sí?, ya que la mayoría de nuestras conductas en nuestra psicología están afirmadas o repetidas por lo cotidiano, ¿sí?, y los sucesos que normal y naturalmente tienden a repetirse. Entonces, en general usamos el concepto de máquina, no de manera obviamente peyorativa, eres una máquina, etcétera, ni tampoco del punto de vista halagador, o sea, qué máquina que eres, ¿se entiende? Sino que el concepto de máquina como proceso psicológico o estado psicológico en el cual nuestros puntos de vista, nuestras referencias, etcétera, han sido machacadas y machacadas y machacadas en el ensayo y error de la vida mecánica y se han transformado en conductas y hábitos. Estas conductas y hábitos pueden ser conscientes o inconscientes, ¿sí? O sea, hay muchos hábitos que se habrán adquirido de pequeño y hoy operan prácticamente sin nuestra atención, o sea, son espontáneos. Por ejemplo, qué sé yo, ciertos ascos a ciertas comidas que no nos dan ni un sistema de alergia, ni nos desarrollan el cuerpo, ni nos enferman. Es simplemente una reacción mecánica que se aprendió de chico. No sé, muchas personas tienen asco al brócoli, para usar un ejemplo casi de película, ¿sí? Y otros aspectos que son más o menos conscientes. Por ejemplo, determinadas mañas o determinadas fobias o determinadas conductas de identificación que las llevamos a cabo adelante relativamente conscientes, para usar un lenguaje coloquial. Tanto las inconscientes como las conscientes en el trabajo, en Cuarto Camino, las llamamos la máquina. O sea que la máquina está compuesta de todos aquellos procesos psicológicos y subprocesos psicológicos que hemos ido adquiriendo, acumulando, formando, aprendiendo, etcétera, etcétera, a lo largo de nuestra vida. Obviamente también implica la conexión de distintas actitudes que se combinan para formar terceras o cuartas acciones, y que a veces las experimentamos como que son nuevas, cuando en realidad están basadas en ladrillos o principios anteriores. Entonces, eso por un lado, o sea, lo adquirido. Y después tenemos lo esencial, ¿sí? Lo esencial es aquel aspecto de nosotros, llamado el ser, que al estado actual se encuentra fragmentado, y dicha fragmentación es producto justamente del hecho de experimentar. Cuando uno tiende a experimentar, naturalmente tendemos a fragmentarnos, ¿sí? La idea es recuperar, por decirlo de alguna manera, la integridad propia del ser, ¿sí?, previa a la desintegración para hacer la experiencia. O sea, ¿qué quiere decir con desintegración? No estoy hablando de un proceso destructivo, sino que estoy hablando, por ejemplo, en Cuarto Camino, nosotros decimos de que nuestro ser se expresa a través de las funciones
psicológicas, ¿sí? Técnicamente, para hablar de manera lingüística, según el trabajo, serían los centros. Muchas veces Maurice Nicoll lo llama los rollos, ¿sí? O Gurdjieff los centros, Ouspensky los centros, ¿sí? Como manifestaciones para hacer experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro ser tiene, ¿sí? Nuestro ser tiene centros básicos. No voy a hacer toda la perorata de los centros, ni voy a dar clase de los centros, porque ya he hablado de esto en otros lugares, y hay bastante literatura para informarse. Esto, esta pequeña conversación que estamos teniendo en este video es simplemente para hacerse una idea de a quién le sirve este trabajo, ¿sí? O sea, la idea es esa. Entonces, nuestro ser, ¿sí? Nuestro ser tiene, digamos, tres componentes básicas, ¿sí? El centro intelectual, el centro emocional y el centro motor o motriz instintivo, ¿sí? Que, digamos, como el centro motor son todas, digamos, las conductas motrices, por decirlo de alguna manera, desde las básicas hasta las más complejas, ¿sí? Y el instinto, digamos, los tomamos juntos a cuarto camino, a modo operativo, por decirlo de alguna manera, porque mis aspectos motrices no funcionan sino como, o sea que si el aspecto instintivo o el sistema neurológico o etcétera, orgánico, si no opera bajo ciertas condiciones, los aspectos motrices no funcionan bien, ¿tá? Entonces, intelecto, emoción y motriz instintivo, ¿sí? Esos tres aspectos son propios del ser, ¿sí? Son propios del ser. Nuestro ser hace experiencia a través de esos centros. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, al intentar, digamos, vivir la vida, ¿sí? Esos centros no pueden ir directamente a hacer una percepción de vida, porque es como si le faltase conocimiento, le faltase información. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el ser tiene componentes esenciales, no tiene información. ¿Estamos de acuerdo? La información se adquiere, ¿está? Acá en la virtualidad, en el estado de vigilia. Entonces, para hacer ese proceso de adquisición de información, nuestro ser, digamos, se fragmenta o se expresa en una octava más básica, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esta octava, en el trabajo de cuarto camino, se llaman las funciones. O sea, el centro intelectual, ¿sí?, adquiere información a través de la función intelectual. El centro emocional adquiere conocimiento emocional a través de la función emocional. Y nuestro centro motriz instintivo adquiere información a través de la función motriz instintiva. Bien. Pero esto no queda acá. O sea, a su vez, la función intelectual, ¿sí?, se vuelve a fragmentar, ¿sí?, donde adquirimos información a través de aspectos más fragmentados. Por ejemplo, en el caso del intelecto serían los yoes intelectuales. ¿Está? En el caso de la emoción serían los yoes emocionales. Y en el caso del motriz instintivo serían los yoes motrices instintivos. Entonces, el ser viene a hacer una experiencia. Ojo con esto, ¿eh? Hacer una experiencia no significa encontrar cuál es el rol, cuál es el trabajo o lo que vinimos a hacer en el sentido New Age del término, sino que hacer la experiencia de reconocerse a sí mismo, de experimentarse a sí mismo en la creación, ¿sí?, de la interacción entre lo que hay dentro con lo que hay fuera, para formar una única cosa integrada. Dicha comunión o dicho proceso de integración entre el ser, digamos, y la personalidad, o entre el ser y la psicología, o entre el ser y la máquina,
para expresarlo en lenguaje dual, la comunión de todo eso hace a la experiencia propia del ser. Pero el ser, tal cual es, no puede hacer experiencia directa. ¿Se entiende? Directa. Entonces, es como si nosotros dijéramos que el ser se viste de determinada manera. Bien, aclarado un poquito esto, con el tema de la experiencia y los roles, ¿sí? No los traten de tomar como que son equivalentes, o sea, que la experiencia de docente y el rol de docente, no, es distinto, ¿sí? O sea, uno puede tener un rol de docente y no estar haciendo experiencia de docente, ¿está? Son conceptos distintos. Lo dejo acá y no lo voy a complicar porque no es el motivo de este video, sino es intentar dar una pequeña explicación de para quién sirve el trabajo de cuarto camino. Bien, nuestro ser, a medida que va haciendo experiencia a lo largo de la vida, llega a un punto donde inevitablemente tiene como un deseo, por decirlo de alguna manera, o una necesidad, o como lo gusten llamar, de hacer experiencia de sí mismo. O sea, después de que ha vivido mucho en el mundo, después de que se ha expresado mucho en el mundo, ¿sí? Necesita volver a sí mismo, como si al ser le faltase algo de sí mismo. Este tema de sí mismo trae, por ejemplo, a nivel psicológico, determinados procesos de conflictos existenciales. ¿Estamos de acuerdo? Creo que todos conocemos los conflictos psicológicos, por ejemplo, no sé, el conflicto de tenerle miedo a la autoridad, o el conflicto de si alguien me querrá o podré querer a alguien. O sea, los conflictos psicológicos de relación estarían en un lado, pero los conflictos esenciales están en el otro, están en el ser. Para los conflictos, digamos, de la personalidad, los conflictos de la vida cotidiana, los conflictos de la máquina, que muchas personas a veces lo llaman existenciales, pero no es existencial en el sentido del cuarto camino, ¿sí? Sino que los conflictos de vida, ¿sí? Los conflictos de me pone como loco que se me haya quedado sin batería el celular, o cómo es que fuiste a tal lugar y no pagaste la cuenta de la luz. O sea, esos conflictos que tenemos en lo cotidiano, o sea, me veo gordo, me veo flaco, me gustaría hacer algo con mi cabello, esos conflictos no son conflictos existenciales, ¿estamos de acuerdo? Bien, esos son conflictos psicológicos, y para eso la industria de la psicología ha creado muchísimos métodos para intentar, digamos, alivianar un poco los síntomas que uno experimenta a través de entrar en esa confusión o en ese caos, ¿sí? Inclusive modelos, digamos, de, ¿cómo lo podríamos decir?, de descubrimiento del ser, o sea, desde los conflictos del ser, de entender o comprender o experimentar los conflictos del ser, han degenerado a lo largo del tiempo en terapias que ayudan a paliar un poco los conflictos de vida cotidiana. ¿Se entiende lo que quiero decir? Creo que más de uno le habrá pasado no sé, de estar estresado y que el médico diga, bueno, anda a hacer yoga, o de pasar por un problema no sé, de abandono, de pareja, de afecto, no sé, etcétera, un problema de situación cotidiana, y nos metemos en un spa y que nos pongan piedras calientes y cosas por el estilo, ¿sí? O de hacer ejercicios de meditación para atraer un trabajo, o visualizar a esa persona que queremos amar, bueno, todo ese tipo de cosas que son, digamos, decaimientos, pasó un término de la física, decaimientos fractálicos de disciplinas que en su origen
¿sí? Aportaban una preparación y una formación para poder reinterpretar y poder integrarnos, ¿sí? Cuando se experimenta un conflicto en el ser. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Muchas veces los conflictos que son existenciales, verdaderos, ojo con el término que voy a usar, es una interjección nada más ilustrativa, uno los experimenta como si fuera una situación de un dolor en el alma. O sea, va más allá de un tema psicológico o conductual, ¿se entiende? Es como en el alma, en el ser. O sea, donde la terapia no llega, donde el amigo no llega, donde el café no llega, donde la comida no llega, donde una vacación no llega, donde un gasto terapia hoy de shopping no llega, donde un cambiar de pareja no llega, donde terminar una relación no llega, donde mudarse no llega, donde hacerse una cirugía plástica no llega. ¿Se entiende? O sea, esas situaciones que son puramente existenciales, como por ejemplo, ¿por qué me sucede siempre esto a mí? Con ese saborcito en el fondo que dice, ¿qué es lo que tendré que aprender que no aprendo, que vuelvo a meter la pata en el mismo agujero? ¿Se entiende? Que ya no es un conflicto conductual, un conflicto en nuestro lado aprendido, en nuestro lado adquirido. Es un conflicto propio de la existencia interna. Bien. Cuando uno, más o menos, ha encontrado, sí, digamos, la forma de vivir lo cotidiano y ya más o menos entendemos de cómo va la cosa, y no estamos tan distraídos en lo cotidiano, empieza a haber como una especie de vuelco en la vida de uno. O sea, uno empieza a interesarse por valores que ya no son valores de adaptación. Por ejemplo, una casa más grande, un auto, si teníamos de 2, de 4 puertas, o sea, un aspecto distinto al tener o al poseer. O sea, ya uno se empieza a preguntar, ¿qué hago acá? ¿Por qué tengo estos sueños? ¿Qué significa que hoy haya visto 7 veces el número 24? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me resulta tan fácil encontrar, por ejemplo, trabajo y así todo sufro cuando no lo tengo? ¿Para qué estamos en este planeta? Realmente, ¿quién soy yo? Necesito hacer un cambio en mi vida interno y no va por las cosas que conozco. ¿Se entiende? Entonces, es como que uno entra en un proceso de querer conocerse, de autoconocimiento. Esto a veces lo notamos en personas, por ejemplo, que han vivido muchos años desempeñando algún rol o alguna tarea y ya inclusive han pasado, vieron, a la etapa pedagógica, donde ya enseñan lo que han aprendido durante muchísimos años y parece que se han vuelto como filósofos. O sea, no solamente enseñan carpintería o enseñan tejido o enseñan alguna habilidad, algo, sino que también forman, como que tienen un algo adentro, que han descubierto algo de la naturaleza humana y utilizan su proceso pedagógico como para transmitir cómo vivir. ¿Se entiende? Y ese
cómo vivir lo han logrado de conocerse a sí mismos a través de las distintas situaciones conflictivas, crisis, alegrías, etcétera, dentro del proceso del desarrollo de su actividad o rol. ¿Sí? Para esas personas que o tarde en su vida o temprano en su vida han descubierto que necesitan algo que no está, sienten que hay algo extraño en el planeta, algo que no encaja, que no se sabe qué. Me acordaba de la película Matrix cuando uno la veía y decía, claro, es que acá hay algo, hay gato encerrado, o sea, hay un engaño en todo esto. Yo siento que debe haber algo más. ¿Sí? Para esas personas que tienen una curiosidad de ese tipo, el cuarto camino aporta no solamente conocimiento y explicaciones a esas situaciones existenciales, sino que tal vez tiene una contención de trabajo a través de la línea de trabajo en una escuela, para poder desarrollar ese aspecto del ser, para poder encontrar cuál es la experiencia de integración, o sea, el proceso de integración, para el cual vivir ya no digiriendo la vida a través de todas estas capas que yo les comenté antes, o sea, los yoes. Voy a resumir, ¿sí? Los yoes, las funciones, los centros, el ser. O sea, cuando la experiencia pasa a través de todas esas capas, ¿sí?, llega poco y nada al ser. Y el ser no hace la experiencia en conexión directa con el acontecer, porque cada uno de esos mecanismos que transporta la información le va agregando un peaje. Entonces, cuando llega en última instancia el dato al ser, llegan monedas. ¿Se entiende? O sea, monedas, todo, digamos, lo valioso es gastado en ese camino. Entonces llega un momento en que uno quiere experimentar las cosas tal cual son, no experimentarlas ni a través de una maña, ni a través de conductas del pasado, ni a través de formas de pensar estereotipadas. O sea, uno quiere una renovación, o sea, uno quiere ver las cosas tal cual como son, o sea, uno quiere salir del engaño. Y no se puede salir del engaño, y no se puede salir de la fragmentación, si seguimos siendo las mismas personas de siempre. Entonces, el concepto de cambiar el ser, ¿sí?, como, digamos, expresión no sé, casi comercial, o sea, crecimiento interior, cambiar el ser, renovarse, pasar de gusano a mariposa, que el árbol dé sus frutos, o sea, casi todas estas referencias a que el ser tome la sartén por el mango y haga la experiencia sin pasar por toda una concepción de digestión fragmentaria, ¿se entiende? Hábitos, mañas, yoes, conductas, topes, animosidades, recuerdos del pasado, complejos, taras, qué sé yo, todo eso, o sea, y experimentar la cosa tal cual es, no puede hacerse, ¿sí?, si no se produce un crecimiento en el ser. O sea, hasta ahora, lo único que puede producir un crecimiento en el ser son dos situaciones, como todo lo que sucede en este plano de la dualidad, o sea, en el plano de lo cotidiano. Y una cosa es el accidente, o sea, que accidentalmente hagamos una experiencia con nuestro ser, como se suele decir, de puro culo, de puro pedo, de pura suerte, o sea, accidentalmente estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en la situación correcta y con la energía correcta, y hacer una experiencia del ser. O sea, sería el proceso accidental. Y después está el proceso que es producto de la escuela, que es trabajar en esa dirección. O sea, de manera
pautada, ordenada, coherente, hacer un proceso de crecimiento en el ser. Bien. Digo crecimiento como expresión, no existe tal cosa de crecimiento, de adquisición. El ser ya es. ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea, ya es. Pero lo que le hace falta para terminar de integrarse es comprender conscientemente este mundo que ha creado. ¿Está? O sea, el mundo que ha creado nuestro ser. Este mundo está, digamos, perceptuado, percibido, digerido, analizado, captado, ¿sí? A través de los sentidos y de lo que hemos aprendido del entorno, de la situación cultural, del colegio, de la universidad, de los amigos, de los éxitos, de los fracasos, de la publicidad, de la televisión, del Google, de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Todo eso es el engaño para el ser. ¿Se entiende? Es el engaño para el ser. O sea, como que el ser, cuando intenta ver el mundo a través de la ventana, de eso que ya nombré, ve sombras, no ve imágenes definidas. Entonces, en algún momento de la vida, hay personas que entran. Este es un problema con el lenguaje. O sea, lo voy a decir de una manera cultural. O sea, cuando una persona entra en crisis existencial, ¿sí? En crisis existencial, necesita terapia existencial. No existe tal cosa de terapia existencial, ni existe tal situación de crisis existencial. O sea, estoy tratando de referirme en un lenguaje más o menos asequible, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a tener conflictos existenciales, entramos en lo que la New Age o lo que conocemos en lo cotidiano que se llama la búsqueda. Estoy en la búsqueda. ¿Sí? ¿En la búsqueda de qué? No tengo ni idea de qué. Pero el ser me lleva, ¿sí? A través de un estado del ser que en Cuarto Camino lo llamamos el centro magnético, me lleva en una dirección particular. Si soy una persona una persona de tipo motriz instintiva, mi centro magnético me va a llevar a encontrar un camino de autoconocimiento en la dirección de lo motriz instintivo, o me voy a sentir afín, o me voy a sentir en vibración, o me voy a sentir comprendido en aquellos procesos en los cuales haya un contenido motriz instintivo significativo. Si mi centro magnético se expresa a través de la parte emocional, voy a ir en la dirección de aquellas cosas que tengan un predominio emocional en el tema existencial. E intelectual exactamente lo mismo. El problema está en que nosotros, cuando tenemos estos conflictos existenciales, vamos en la dirección de la búsqueda utilizando nuestra máquina o nuestra psicología del engaño, o sea, nuestro yoes, animosidades, publicidades, etc. Entonces, entramos a picotear por todos lados, tratando de encontrar una pequeña ventana por la cual ver lo que tenemos que experimentar. ¿Se entiende? Entonces, nos podemos pasar a veces años buscando y no encontrar absolutamente nada. Nada que sea afín para nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no quiere decir que no adquiramos conciencia, no quiere decir que se pierda el tiempo, no, porque cualquier situación que se haga en la dirección del autoconocimiento
nos va agregando pequeñas chispitas de luz o pequeños frasquitos, digamos, con contenidos de conciencia, porque la conciencia no va para atrás, la conciencia siempre va en progresión, por decirlo de alguna manera. O sea, el ser, aunque sea poquísimo, aunque la persona no haga nada a nivel existencial, aunque la persona no haga nada de nada, su conciencia se va expandiendo a la velocidad en la cual hace experiencia consciente. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, mientras va haciendo experiencia consciente, va aumentando la conciencia. La experiencia consciente se puede hacer de manera existencial, entonces la conciencia como que late 4 o 5 veces en la vida y se queda ahí. Las personas que hacen un camino un poquito más orientado a eso, por ahí late y va creciendo un poquito más. ¿Sí? Todo esto es figurativo, es solamente a nivel expresivo. Cuando uno decide hacer una experiencia de autoconocimiento, ¿sí? Es porque hay crisis a nivel del ser, que se las puede vivir negativamente, positivamente o neutramente. ¿Qué significa? Que algunas personas como sentimiento, ¿sí? Como sentimiento, se acercan a un camino, digamos, de desarrollo de la conciencia, percibiéndolo como una curiosidad cultural. Por ejemplo, estudian filosofías orientales o practican algo de algún conocimiento oriental, ¿se entiende? No sé, artes marciales, estudian acupuntura, shiatsu, bueno, etcétera, yoga, etcétera. Como algo cultural, ¿se entiende? Otras personas hacen su proceso de experiencia todavía no formalizado, sino experimentado a través de la máquina de la psicología, de nuestro aspecto del sueño, como algo terapéutico. O sea, uno va en la búsqueda como con el enfoque terapéutico. Entonces tal vez nos hagamos vegetarianos, tal vez tengamos nuestra huerta, nos vayamos a vivir al campo, bueno, etcétera. No sé, pueden haber cientos de situaciones. Inclusive puede buscarse un terapeuta oficial que tenga como técnicas, no sé, la meditación, el tarot, la astrología, el reiki, no sé. Pero uno lo experimenta por el lado terapéutico. Y después hay otras personas que tienen como más definido que el camino va por una especie de trabajo interior. Bueno, para las personas que tienen esa situación de trabajo interior, están las escuelas. ¿Se entiende? En las escuelas se aprende a trabajar interiormente, o sea, se aprende a tener herramientas que vayan directamente hacia el ser. Las escuelas de Cuarto Camino han sido creadas a tal fin, o sea, vienen a llenar el lugar, ¿sí?, de la experiencia de autoconocimiento, ¿sí?, que el ser busca. ¿Con esto estoy diciendo que el Cuarto Camino es la solución a todos los problemas del ser? No. Quiero que lo entiendan bien. ¿Se entiende? El Cuarto Camino a veces se define que es para una especie particular de bicho raro, hablando así de manera chistosa, o para las personas que han descubierto que nada es gratis. Se entiende que tienen que trabajar en una dirección, que no es poner una vela o hacer ejercicio respiratorio. Ojo que con esto no estoy ni minimizando ni criticando a nada, ¿se entiende? No quiero herir susceptibilidad mecánica porque es lo último que me interesa, ¿se entiende? Sino que son personas
que han llegado a una especie de darse cuenta o de maduración de que no se puede vivir en un shopping espiritual, que uno no puede pasársela atrapado en una búsqueda o persiguiéndose la cola, o que simplemente tiene un sentimiento, porque he experimentado en la vida cotidiana como buen amo de casa, que todo implica un trabajo y una responsabilidad. Bueno, las escuelas están literalmente para ese tipo de personas. Por algo el cuarto camino se llama el camino del trabajo interior, el camino del trabajo, el desarrollo de la conciencia, y no se llama el camino de la fiesta, de la joda, del jolgorio o del cumpleaños feliz o de las vacaciones. ¿Se entiende? Se llama el camino del trabajo interior. Ahora, ¿quién puede empezar el trabajo interior? Bueno, según Gurdjieff, según Uspensky, según Nicholl, según mi propia experiencia, lo puede empezar cualquier persona. ¿Por qué? Porque el trabajo no es una imposición de la escuela, es una elección propia de la intensidad que uno le va a aplicar. O sea, la escuela crea condiciones, pero es el alumno quien las acepta con su rebeldía, con sus ganas de crear, con su lucha contra su máquina, contra su deseo de experimentar fuera el engaño, con su idea de ver la luz, de abrir un portal de claridad a través de todo lo que tenemos dentro de la cabeza, ¿se entiende? Y es proporcional al esfuerzo que uno ponga. Entonces, desde ese punto de vista, las escuelas de cuarto camino son para todas las personas, o sea, todos pueden empezar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Todos pueden empezar. ¿Está? Y uno se va a sostener en una escuela de cuarto camino, o va a poder usar la escuela de cuarto camino, abusarse de la escuela de cuarto camino, exprimir a la escuela de cuarto camino, tanto como uno trabaja internamente. ¿Se entiende? No es que yo voy a crecer gracias al docente, gracias a la escuela, gracias a los libros. No, ese es el proceso de contención. O sea, uno crece de acuerdo al trabajo, a la fuerza, a la voluntad, a la concentración y las ganas de integrarse que uno ponga. ¿Se entiende? Porque es autoconocimiento, es recuerdo de sí mismo, observación de sí mismo. ¿Está? Y no significa que uno entre a una escuela de cuarto camino y deposite el poder de conocerse en la escuela. Porque no hay que depositar nuestro poder en nadie. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no hay que depositar ni cederle nuestro poder a nadie. Nosotros tenemos que hacer nuestra experiencia. ¿Sí? Entonces, como decía Gurdjieff, yo tengo mucho cuero para aquellos que quieren hacerse sus zapatos. O sea, no es que le va a hacer sus zapatos, pero tiene el material si uno lo quiere aprovechar para hacer los zapatos. En las escuelas de cuarto camino, ¿sí?, vamos a encontrar las experiencias, los ejercicios, los conocimientos y la contención, ya sea que seamos personas número 1, 2 o 3, o sea, con predisposición motriz instintiva, predisposición emocional, predisposición intelectual. ¿Por qué? Porque las escuelas de cuarto camino van específicamente en la dirección de la conciencia. ¿Sí? Es la dirección de la conciencia. O sea que no importa si uno es alto o bajo, vive cerca del mar o lejos del mar, en la montaña o en el llano, tiene bucles, rulo o pelo lacio, ojos claros, ojos oscuros, es azul, amarillo, violeta, a cuadritos o lo que fuese. Todos a lo largo de la historia han demostrado que se puede evolucionar. ¿Se entiende? A través de la conciencia. ¿Para qué más sirve una escuela de cuarto camino? Aparte de conocerse a sí mismo. Sirve para, digamos, construirse una máquina a fin de que acompañe a ese proceso. Voy a dar un ejemplo sencillo, motriz, emocional e intelectual. Sencillo. Por ejemplo, a nivel motriz,
En cuarto camino aprendemos a estudiar nuestro cuerpo, tal vez tengamos que estudiar biología, tal vez tengamos que ir al médico, tal vez tengamos que hacer un tratamiento, actividad física, pero todo eso va a ir en condición de la conciencia que vayamos teniendo a medida que nos observamos y nos vamos conociendo a nosotros. ¿Está? Bien. A nivel emocional, por ejemplo, aprendiendo a trabajar las emociones negativas y a no depositar nuestro poder en las emociones negativas y a no tomar decisiones condicionadas por las emociones negativas. O sea, adquirir conductas emocionales, ¿sí?, que estén directamente en la actitud positiva. A nivel intelectual, vamos a aprender muchísimas cosas a nivel intelectual. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que uno puede entenderlas a sí mismo si las vemos reflejadas, por ejemplo, en la física, si la vemos reflejada en la filosofía, si la vemos reflejada en la matemática, si la vemos reflejada en la psicología, si la vemos reflejada en infinitud de cosas. Entonces, muchos aspectos del cambio, de crear una forma de pensar distinta, de ver el mundo de una manera distinta con el intelecto, puede ser a través de distintos conocimientos. Entonces nosotros, inclusive en cuarto camino, podemos estar estudiando antropología, podemos estar estudiando psicología, podemos estar estudiando mecánica cuántica. ¿Se entiende? Sin que eso significa que uno no esté en el cuarto camino. ¿Se entiende? Porque vamos a ir adquiriendo herramientas para mejorar nuestro autoconocimiento, para poder hacer nuestra experiencia existencial de reconocernos, de conocernos y crear nuestra realidad, ¿sí?, con una psicología o una máquina, como decimos en cuarto camino, que sea afín a ese ser. Porque tal cual como somos, chicos, tenemos una máquina que no es afín a nuestro ser. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Cuántas veces somatizamos, o sea, nos enfermamos por una emoción negativa que no la necesitamos? ¿Cuántas veces hacemos estudios, no sé, carreras universitarias, terciarias, cursos, etcétera, que no los necesitamos para nuestra vida y que quedaron ahí relegados? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende más o menos en qué dirección va de cómo pensamos las cosas? ¿Sí? O intentamos pensarlas. O sea, voy a resumir. Hacer la experiencia de conocerse, hacer la experiencia de la integración, hacer la experiencia de experimentar la vida sin el engaño, hacer la experiencia de experimentarla a través de nosotros, por nosotros mismos, tal cual es, sin capas de cebolla, es un proceso de trabajo interno. Es casi la meta final de la existencia. ¿Se entiende? Y puede ser para algunos lo que están buscando. Para otros, un proceso de transición hasta encontrar cuál es su nicho de existencia, cuál es su nicho de experiencia. Pero si no se tiene la conciencia suficiente para ver dentro del ser en qué dirección va la experiencia, vamos a vivir probando, ¿sí? Y tal vez con muchísima suerte de esas cosas que en probabilidades son prácticamente inexistentes, encontremos la dirección de la experiencia y así todo, nuestra máquina, nuestra psicología, no nos la deje disfrutar completamente. Porque el que dirán, papá, mamá, la facultad, la formación, etcétera, no nos permiten ver sin capas. Entonces, si yo quiero llevar una existencia, una experiencia de vida, necesito volver al ser, ¿sí?, solucionar si tengo conflictos en el ser, ¿sí?, o crecer directamente y que los conflictos se disuelvan simplemente por el crecimiento de conciencia,
que es lo que generalmente pasa y lo que se aspira en Cuarto Camino, o sea que los conflictos se disuelvan por crecimiento de conciencia, no por machacar y darse contra la pared, sino que aumente la conciencia, ¿se entiende? Y ese conflicto se disuelva en el proceso cognitivo de verlo de manera integrada. ¿Sí? Bueno, después, digamos, cómo se organizan las escuelas de Cuarto Camino, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque las escuelas de Cuarto Camino se tienen que adaptar no solamente al país, la cultura, el entorno geográfico, la época, sino que a cada grupo y a cada etapa del proceso. Y además con los años, la escuela también va haciendo procesos de integración y evolutivo. Entonces, no existe una regla fija. La regla o el proceso, digamos, administrativo de una escuela o cómo se lleva adelante, tiene como único tronco fundamental trabajar para el desarrollo de la conciencia, que da como fruto la integración, ¿sí? Y que permite, ¿sí?, de alguna manera descubrir, a mí me gusta más el término recordar, desde el punto de vista existencial, ¿sí?, no desde el punto de vista teórico de la máquina, sino desde el punto de vista existencial, la experiencia que hemos venido a hacer. Simplemente eso. Bueno, espero que haya aclarado perdón, y no oscurecido, sino que bueno, les sirva más o menos de idea para saber que no hay nada escrito, chicos. O sea, que en las escuelas de Cuarto Camino prácticamente vivimos con una actitud de artista. Constantemente estamos tratando de crear la realidad que queremos. ¿Sí? Si hoy yo, para crecer interiormente, necesito crear una realidad alimenticia, trabajaré en ese sentido, si es emocional, emocional, si es intelectual, intelectual. Y eso lo podemos, digamos, analizar dentro de un contexto de escuela, dándole mucho peso al ser. Total, para lo otro, tenemos todo el planeta, todo lo que se ha escrito, todas las bibliotecas, todo Internet. ¿Sí? Bien. Bueno, gracias por la paciencia y nos estaremos viendo en otro video.